bienvenidas a todas a este Foro Viento Sur, que ya es el último del curso, digamos, hasta septiembre que no volveremos. Un foro que hemos titulado, como veréis, ¿qué hacer ante la crisis de la izquierda y el ascenso de la extrema derecha? Como todas sabemos, los resultados de las pasadas elecciones europeas, digamos, constatan, ¿no?, este ascenso continuado de la extrema derecha. Esta doble, digamos, tendencia de este ascenso de la extrema derecha y de una crisis de la izquierda, ¿no?, y de sus estructuras que tradicionalmente, bueno, se había construido, ¿no?, para defenderse de los ataques a los derechos de la clase trabajadora. Entonces, bueno, pues de esta pregunta amplia, ¿no?, que se derivan muchas otras cuestiones de las que vamos a hablar hoy en primer lugar con Raúl Camargo, militante de Anticapitalistas, con Ruth Ferrero, que es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, y con Miquel Ramos, que es periodista y, bueno, un gran conocedor de los movimientos de extrema derecha. Gracias a los tres por estar aquí con nosotras. Esperemos que suscite un gran debate y que empecemos, bueno, a hablar de lo que tenemos que hacer desde la izquierda, ¿no?, para combatir esta doble tendencia. Antes de darle la palabra, me toca hacer unos anuncios publicitarios, ya que cerramos el curso. Por un lado, el número actual de la revista Viento Sur, que lleva por título Quo Vadis Europa, y que, bueno, pues está relacionado con toda la que tiene que ver con el pacto migratorio, con la nueva situación europea, ¿no?, y la deriva de seguridad, ¿no?, que está caracterizando las nuevas políticas europeas. Por otro lado, tenemos una nueva publicación de Viento Sur y Silone, que es este librito sobre la cuestión palestina y el marxismo, de Joseph Graher, muy recomendable para conocer toda la cuestión palestina y su resistencia. Y, en tercer lugar, anunciaros nuestra nueva edición de la Universidad de Verano de Anticapitalistas, que tendrá lugar este año del 27 de agosto al 1 de septiembre, como siempre en La Granja. Y bueno, pues que lleva por título, así como por un nuevo internacionalismo para combatir, ¿no?, la deriva belicista y la crisis climática, ¿no?, algo así. Pero, estáis todos invitadas. Podéis ir a pasar el día, podéis quedaros alguna noche y, desde luego, tiene un programa muy, muy interesante. Si queréis entrar, la web es Info Anticapi, ¿puede ser? No, Uni Anticapi, y, bueno, pues lo buscáis. Así que, sin más, le doy la palabra a Raúl. El foro de hoy, bueno, vamos a tratar de analizar qué es lo que está pasando en Europa, ¿no?, aunque lo podemos extender a buena parte de los países occidentales, ¿no?, en el resto del mundo, con este ciclo reaccionario, ¿no?, en el que estamos inmersos, y por qué se produce este ascenso de las extremas derechas, y paralelamente pues tenemos una situación de las izquierdas o de las izquierdas alternativas, ¿no?, porque es verdad que hay otras izquierdas liberales o socialliberales que bueno, pues van aguantando a duras penas, ¿no?, pero lo que se refiere, ¿no?, a las izquierdas alternativas, sí podemos hablar de una crisis generalizada, ¿no? Entonces, bueno, sobre el ciclo reaccionario, es verdad que cifrar el origen de este ciclo, bueno, en la victoria de Trump, ¿no?, 2016, bueno, podría ser una fecha, ¿no?, en la que ya todavía había algunos ejemplos de izquierdas, sobre todo en Europa y en América Latina ya en retroceso, ¿no?, después de la muerte de Chávez en Venezuela, que había un poco abierto o iluminado una esperanza en que pudiera venir otro tipo de política, pero luego enseguida, luego enseguida empezó a haber demasiadas cosas que no funcionaban bien, ¿no? Pero sí que en 2016, bueno, a partir de la victoria de Trump, podemos entrar que entramos en un ciclo donde este tipo de populismos de extrema derecha iban a empezar a tener fuerza social, ya la tenían, pero también fuerza electoral, incluso a ganar elecciones, como posteriormente ocurrió con Bolsonaro en Brasil, y el auge que ha habido en muchos países, especialmente en el este de Europa, de partidos de extrema derecha
que han estado gobernando como en Polonia, actualmente en Hungría, tienen mucha fuerza como en Bulgaria, es decir, ha habido un crecimiento muy grande de este tipo de partidos, por no hablar de Francia, aunque luego lo de Francia lo trataremos específicamente, ¿no? ¿Qué ocurre, no? ¿Por qué se produce este ascenso? ¿Por qué esta extrema derecha va ganando cada vez más fuerza, tiene más fuerza electoral, tiene fuerza social? Si bien no es una fuerza social todavía militante, ¿no? O sea, en el sentido de que estén organizados por células que hagan acciones fuertes con un contenido, digamos, de extrema derecha, salvo en algunos casos, ¿no? Donde sí que hay grupos neonazis que hacen ataques y tal, pero todavía no es una fuerza de choque como, digamos, equiparable a la fuerza electoral que tienen, ¿no? Que es creciente y es muy grande. Pero esto puede llegar a suceder, o sea, cuando hay tanto apoyo social a este tipo de ideas, en cualquier momento pueden surgir este tipo de escuadrismo, que ya vemos, ya digo, de forma todavía un poco localizada, pero pueden surgir, ¿no? Pero ¿por qué, no? ¿Por qué? ¿Qué ocurre, no? ¿Cómo llegan a tener esta fuerza? Es verdad que, bueno, o sea, el capitalismo se enfrenta a todo tipo de crisis, ¿no? Hay una combinación de crisis económica, crisis ecológica, ¿no? No hay suficiente, o sea, el agotamiento de los recursos por parte de las potencias capitalistas es cada vez más grande y esto crea capas de exclusión que son tremendas, ¿no? Alrededor de los países ricos, ¿no? Y claro, mediante esta acumulación por desposesión de los países del tercer mundo, pues cada vez hay una ola de gente que allí ya no puede vivir porque hay conflictos, porque no hay suficiente alimento, porque el agua escasea, y eso produce fenómenos migratorios masivos. Y claro, entre las clases medias de los países occidentales está este miedo, ¿no? A decir, bueno, a lo mejor no estoy muy bien, pero me mantengo. Pero claro, si vienen todos los que están allí, que están fatal, al final me van a acabar quitando lo que tengo, que puede ser mucho, poco o medio pensionista, pero es algo, ¿no? Entonces, claro, este pánico moral de las clases medias es una base social sobre la que se pueden asentar los discursos populistas de extrema derecha, ¿no? Y tiene que ver, porque en estas extremas derechas hay muchos matices entre ellas. De hecho, ahora, por ejemplo, en el Parlamento Europeo ni siquiera van a compartir grupos parlamentarios, se van a escindir en 2 o en 3, ¿no? Hay muchos matices entre ellas y unas pues son más católicas, otras son más de esto que se llama terceristas, ¿no? Quieren tener relación también con el movimiento obrero, otras pues tienen contenidos ligados a los militares, o sea, hay como muchas variantes, pero todas tienen un punto común que es el discurso contra la inmigración, ¿no? O sea, la inmigración y el que vienen a quitarnos lo que tenemos o la invasión, ¿no? Alto a la invasión. Esto es una nota común a todos estos fenómenos de la ultraderecha, lo dice Trump, lo dice Bolsonaro y lo dicen aquí todas las extremas derechas diversas europeas, ¿no? Entonces, claro, es verdad que aquí, bueno, hay factores objetivos que ayudan al crecimiento de este tipo de fuerzas, ¿no? También hay otros factores que han contribuido. Probablemente no sean el único, ¿vale? O sea, no es una relación mecánica, porque el fenómeno es un fenómeno general, ¿no? Global, y no tiene que ver quizás solo. Pero también la desafección política que han provocado las izquierdas cuando han gobernado y no han hecho suficientes transformaciones sociales, provoca un tipo de desafección en las clases trabajadoras, que son las que tienen que defenderla, ¿no? Las que tienen que apoyarla, las que tienen que votarla y las que tienen que salir, digamos, en contra de las extremas derechas, que permiten que el caldo de cultivo en el que crecen estas extremas derechas, quizá no las más tradicionalistas o las más, pues aquí por ejemplo como Vox, ¿no? Las más franquistas, que Vox todavía no ha conectado con sectores de las clases trabajadoras. Cuando se ven los estudios postelectorales eso se comprueba, ¿no? Es un partido pues de ricos o de militares, bueno, sí, hay policías, tal, pero todavía no ha penetrado en los barrios populares. Habrá que ver ahora estos del Alvise, ¿no? Sí, porque estos a lo mejor sí que tienen un poco más de penetración, a lo mejor no en barrios populares, pero sí en sectores, digamos, de clases medias precarizadas, ¿no? Como se ha visto ahí los votos en la costa, ¿no? En la costa de Málaga, por ejemplo, que han sacado un mogollón de votos, o incluso en las costas gaditanas, o sea que ahí pueden ir
acumulando, pero en todo caso todavía no hay esa conexión con las clases trabajadoras, pero en todo caso se puede producir. Pero claro, la desafección sí provoca que las izquierdas ya no tengan el suficiente apoyo social y luego electoral, ¿no? O sea, consiguientemente, y que estos fenómenos puedan ir avanzando sin ninguna oposición fuerte, ¿no? Fuerte frente al tipo de programa que presentan, ¿no? Esto, bueno, lo hemos podido ver en algunos países, ¿no? Ahora en Alemania, por ejemplo, está creciendo mucho Alternativa por Alemania, que es un partido raro, ¿no? Podría tener una base de esto que decimos tercerista, porque estos sí que se dirigen a los sectores obreros, ¿no? Y a los sectores populares, pero claro, muchos de ellos son neonazis, ¿no? O sea, de hecho, han tenido la ruptura en el Parlamento Europeo porque uno de ellos dijo que lo de las SS pues, no estaba tan mal, ¿no? Lo que hicieron. Y claro, eso incluso a Le Pen, ¿no? Le ha llevado a decir, no podemos formar un grupo parlamentario. Y sí que tienen esa componente, ¿no? de intentar conectar con sectores trabajadores. Ahora mismo son la segunda fuerza en Alemania, ¿no? En un país como Alemania, que tiene la historia que tiene. Es para mirárselo bien, ¿no? Pero claro, este tipo de fuerza, ¿no? Que van ganando peso sobre todo en el este de Alemania, ¿no? En la Alemania del Este, en la antigua Alemania comunista, sí que tiene que ver con la desafección que está provocando el gobierno socialdemócrata verde liberal, ¿no? O sea, bueno, pues claro, un gobierno, aunque bueno, yo creo que no se puede calificar a eso como un gobierno de izquierda, ¿no? Porque además los liberales ocupaban buena parte de las carteras relacionadas con la política económica, ¿no? Pero en todo caso, claro, la desafección que provocan que esas fuerzas supuestamente de izquierdas apliquen las recetas neoliberales que acaban excluyendo a las clases trabajadoras y que, por ejemplo, en un problema que también es un problema europeo, mundial, como es el de la vivienda, ¿no? Ya que, bueno, aquí ya está es el segundo problema casi, ¿no? Entre las preocupaciones que tiene la gente, ¿no? Y que no se toma ninguna medida, porque meterse ahí es meterte de lleno en la lucha contra el capitalismo especulativo, que es el que ahora mismo dirige Europa, ¿no? Pues eso va abriéndole paso también a este tipo de partidos, ¿no? Bueno, la ultraderecha presenta perfiles muy variados, supongo que luego Miquel lo va a tratar más en profundidad, ¿no? Y tampoco me voy a meter aquí mucho. Pero sí que eso, ¿no? Lo que quería reseñar, o sea, no es lo mismo Le Pen, aunque, ojo, el programa que presenta ahora para las elecciones francesas, ¿no? Donde la verdad es que se están jugando bastantes cosas, porque Francia es el país, bueno, no sé si se constipa Francia, estornuda a toda Europa, ¿no? O sea, es un país central para todos los movimientos sociales y políticos en Europa, ¿no? Y como gane allí la ultraderecha, ojo, ¿no? Porque el programa que acaban de presentar es un programa durísimo, durísimo contra los inmigrantes, contra los hijos de los inmigrantes a los que le quieren quitar la nacionalidad, durísimo contra las clases trabajadoras, o sea, quieren quitar un montón de impuestos, y con esto que hablan del disciplinamiento en las escuelas, ¿no? O sea, quieren llevar un programa de disciplinamiento porque atribuyen, ¿no? El caos que hay en Francia a los inmigrantes de segunda generación, a los hijos de los inmigrantes, y quieren llevar un programa muy, muy bestia, ¿no? Y que además cada vez gira más y bascula más hacia los empresarios. De hecho, parece que según una encuesta, el 40% de los empresarios ya votarían a Le Pen, ¿no? O sea que ahí, porque ellos también se orientaron en un momento determinado hacia las clases trabajadoras francesas, aunque ahora cada vez se orientan más hacia esto, ¿no? Pero bueno, no es igual esto que, por ejemplo, el fenómeno italiano, ¿no? Neofascistas mussolinianos, ¿no? Que son los de la Meloni pero que ahora están siendo reconocidos incluso por sujetos que son ya también casi de extrema derecha, como Felipe González, ¿no? Como gente que están pues aceptando la OTAN, aceptando las políticas de la Unión Europea, y esto también es un fenómeno interesante a ver, ¿no? Estas extremas derechas, muchas van a apretarle la tuerca a las clases trabajadoras de una forma brutal y a los inmigrantes, a las inmigrantes, pero van a respetar, o de momento respetan, los consensos básicos económicos, ¿no? De la Unión Europea y de defensa, ¿no? La OTAN. O sea, la OTAN y las políticas de ajuste de la Unión Europea, de momento, para las extremas derechas que han accedido al gobierno en Europa, veremos a ver Le Pen, pero pinta que puede ir
por el mismo lado, ¿no? Se acaban ganando, de momento la respetan, ¿no? Bueno, sobre la situación en España, ¿no? En España, pues a falta de una ya tenemos dos, ¿no? Ultraderechas, o sea que ahora, bueno, y la catalana, cierto, la catalana, la de Alianza Catalana, que de momento está circunscrita allí, y a Cataluña, pero que la política de la alcaldesa de Ripoll esta es salvaje también contra la inmigración, ¿no? O sea, el discurso es independentismo, pero anti-inmigrantes a saco, ¿no? O sea, y ya digo que es una característica común, ¿no? Bueno, aquí Vox, como ya he comentado, pues es un partido posfranquista, que es verdad que ha aguantado mejor de lo que parecía, porque después de la bajada que sufrió entre las elecciones generales del 19, ¿no? Las que se repitieron luego y posteriormente en el 23, ¿no? Parecía que iba a empezar un proceso en el que podía entrar en crisis y tal, pero está aguantando bien, porque sus temas, los temas que popularizan, son temas muy candentes socialmente, ¿no? La inmigración, el antifeminismo, ¿no? Pues la defensa de la patria y de estos rollos contra los nacionalistas, ¿no? Como si ellos no fueran nacionalistas, ¿no? Españoles a muerte, ¿no? Y bueno, estos temas pues le siguen explotando, y en un sector reaccionario, ¿no? De base social franquista, y lo jodido, ¿no? Que es que sí que estos conectan con jóvenes. Es verdad que con jóvenes también de base muy reaccionaria y de familias todavía, pues que tienen ahí, pero también empiezan a conectar con chavales jóvenes que se están radicalizando a partir de las redes, del TikTok, de no sé qué, de lo de la bandera de España, España, la pulserita, y al final, ¿no? Pues entonces esto es un fenómeno también preocupante, porque esto sí que no ocurría antes, ¿no? Esta conexión de este posfranquismo con los chavales jóvenes. Y luego este fenómeno del se acabó la fiesta, ¿no? Que es una cosa, bueno, que todavía hay que analizar. Hay un buen artículo ahí de Laura, de mi hermana, ¿no? En Viento Sur, recientemente analizando el fenómeno, que os recomiendo lectura, que, bueno, tiene que ver, ¿no? Con una cosa y que crece especialmente a partir de la pandemia, ¿no? Esto, los bulos, las teorías conspirativas, están por detrás organizándolo todo, lo de la vacuna era una cosa que nos querían meter un chip, o sea, cosas de esas que empezaron a tener pues seguidores por el momento de pánico que se produjo en aquel momento, ¿no? Pero que luego pues ha seguido engordando, ¿no? Y han montado este engendro, ¿no? Se acabó la fiesta con este tío, que, bueno, es un tío que es una cosa lamentable todo lo que dice, el 90% son mentiras, pero que no es tonto, ¿no? El otro día le hacían una entrevista en un medio de comunicación de 1 hora y tal, y el tío tiene muy claro para dónde va a ir. Y ojo, ya critica a Vox abiertamente, le critica lo de que estén en contra de los homosexuales, dice que está a favor del matrimonio homosexual, pero obviamente a saco contra los inmigrantes, quiere construir la cárcel más grande del mundo ahí a las afueras de Madrid para meter a 40.000 inmigrantes, y a los que tengan un tatuaje y a los que tengan gafas como Pol Pot, ¿no? O sea, una cosa pues muy, o sea, que llama la atención, ¿no? Que eso pueda tener esa audiencia, 800.000 votos, 3 eurodiputados. Es verdad que ha habido fenómenos como en su día, ¿no? Ruiz Mateos y cosas así también, muy frikis y que emparentaban también con la ultraderecha, pero que, bueno, hay que prestarle atención porque también cabalgan sobre la desafección general que hay, en general con la clase política y en particular con la izquierda, ¿no? Y bueno, por ir, no sé cuánto tiempo llevo, sí, vale, me quedan 5 minutos. Por ir terminando, luego, bueno, no sé si saldrá, pero quizá para el debate podemos hablar un poco más de lo de Francia, porque ahora no me va a dar tiempo, y quería hablar un poco también de la situación de la izquierda española. Bueno, o sea, tiene que ver el crecimiento, ¿no? Como he empezado diciendo, el crecimiento de la ultraderecha en España con las políticas, o las políticas más que timoratas del gobierno de coalición. Bueno, no solo, porque ya digo, estamos en un ciclo europeo y mundial, pero sin duda el hecho de que los avances, digamos, sociales y
y en el terreno de las reformas, las reformas, que no estamos hablando de revoluciones, ¿sí?, sino de reformas fuertes, ¿no?, de reformas que realmente cambiaran un poco la estructura del poder, que redistribuyeran un poco el poder, el dinero en este país, ¿no? Eso, el gobierno de coalición, el primero y el segundo, ¿no?, el del 19-23 y el que hay desde el 2023, o sea, el PSOE-UP y ahora PSOE-Sumar, pues no ha hecho casi nada. No ha hecho, o sea, es verdad que, bueno, ha contenido un poco, ¿no?, con respecto a otros países, pero en el terreno de las reformas fuertes, es decir, en el terreno de la redistribución de la riqueza, las grandes empresas españolas están batiendo récords de beneficios cada año, desde que está el gobierno de coalición. Récords de beneficios, ¿no? Los bancos, las eléctricas, las grandes cadenas de supermercados, ¿no?, que luego son las que suben los precios, que hacen que suba la cesta de la compra, ¿no? La política de vivienda, aunque aprobaron una ley de vivienda que los propios de Podemos decían histórica, va a cambiar esto. Bueno, pues todo el mundo sabe cómo las políticas de alquiler o de acceso a la vivienda están vetadas para un, no sé, 70% de la población, que es imposible que pueda acceder, salvo compartiendo piso o llegando o gastándote la mitad o más del sueldo en esto, ¿no? Los salarios, bueno, ha habido, sí, para los trabajadores públicos todavía, ¿no?, pero las personas que trabajan en el sector privado saben que los salarios son una basura en este país y que no ha habido una reforma laboral, ¿no?, en condiciones, no aquella, ¿no?, que hicieron, que pudiera poner coto a la tiranía de los empresarios y a cómo pueden despedir en cualquier momento de forma gratuita, ¿no?, porque el despido es libre en este país, ¿no?, y con muy pocos días de indemnización. Entonces, claro, con este tipo de políticas mezcladas con que para la gente joven pues no hay tampoco ni buenas alternativas, ni empleos tal, salvo el recurso que utiliza ahora mismo pues quien puede permitírselo también, ojo, que es intentar prepararse unas oposiciones para tener una cierta estabilidad en la vida, ¿no? O sea, salvo esto, pues claro, no ha habido grandes avances. Y entonces, contrastar eso con la propaganda de hemos conseguido muchas cosas, hacemos muchas cosas, somos grandes, cuando pues en los grandes temas, ¿no?, en los temas que realmente afectan a la vida cotidiana de la gente, no hay avances palpables ni reformas, ¿no?, ni reformas que realmente, pues eso sí que abre paso a que primero la derecha cada vez esté más fuerte, porque se la pudo contener el año pasado, en el 23, en las elecciones de julio del 23, pero por los pelos y dependiendo de un partido que, bueno, claro, como está la contradicción nacional, pues no puede apoyar al PP, porque el PP va con Vox y eso es intragable, de momento, ¿no?, pero que también en las políticas económicas es un partido de derechas, ¿no?, como Junts. Entonces, claro, la situación es muy difícil y un gobierno de coalición de 4 años debería haber aumentado su base social y su base electoral a base de hacer políticas redistributivas de verdad. Y eso no ha ocurrido, ¿no? Han perdido apoyo. Han perdido apoyos y ahora en las europeas han vuelto a perder más apoyos todavía. Entonces, bueno, pues hace falta, o sea, la izquierda en este país necesita armar otro bloque alternativo, ¿no?, lo que nosotros consideramos y sabemos que son ideas minoritarias, o sea, aquí no nos vamos a tirar el pisto, ¿no? Sabemos que son ideas minoritarias, que no son todavía asumidas socialmente, pero creemos que son necesarias, ¿no? La izquierda alternativa, anticapitalista, necesita salir de la disyuntiva de tener que estar con el PSOE para que no gobierne el PP. Hay que construir otro bloque político, social, y aquí es importante también, social, porque lo social no puede ser solo una parte que está ahí haciendo de lobby, para que haya otros partidos que gestionen la política, hay que hacerla también con la gente activista social que tiene que entender que el poder, no, aunque tú pases de él no pasa de ti. O sea, te aplica políticas todos los días. Entonces, hay que ir en la línea de un nuevo bloque ecosocialista, ¿no? Porque hay que tener, no se puede ya hacer política radical de izquierda sin tener en cuenta los límites del planeta, ¿no? O sea, hay que tener una planificación y un partido que sea claramente ecosocialista, que sea capaz de armar un bloque alternativo, pero alternativo de verdad, no montado y fundado para acabar gestionando el capitalismo español. Y con las migajas que eso te deja, que ya hemos visto bien cuáles son, ¿no? Las que consiguió en su momento Unidas Podemos o las que consigue ahora y cada vez menos Sumar, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, ya digo, desde la modestia, ¿no?, y sin querer, creemos que
que para abrir una nueva etapa en la izquierda y para que esto no siga siendo derrota, primero hay que armar este bloque social, o sea, necesitamos bloque social en todos los terrenos, en la sanidad, en la educación, en la vivienda, en el movimiento estudiantil, en la solidaridad con Palestina, que se oponga, digamos, a las políticas neoliberales y a la extrema derecha, también, por supuesto, como dique contra la extrema derecha, pero que se plantee también como alternativa, no solo como lobby de presión frente a los partidos reformistas o a los partidos, digamos, de la izquierda institucional, sino también como bloque alternativo de poder. O sea, como capaz de conformar un bloque alternativo de poder que en un momento determinado pues pueda, bueno, pues asaltar, llegar a las instituciones, disputar el poder también en los ámbitos donde se juega ahora y que lo haga aprendiendo las lecciones que creemos también deja este ciclo, ¿no? Ser subalternos de los socialliberales no refuerza a los partidos subalternos, sino que refuerza a los socialliberales y acaba metiendo en crisis, si no terminales, pues están muy cerca de ellos, a los partidos que adoptan ese rol, ¿no? Todavía es verdad que eso no ha sucedido así, pero tampoco estamos tan lejos de llevarlo. Yo voy a hacer, bueno, también una semblanza un poco de cómo veo yo que está aconteciendo el contexto en el que se está desarrollando esa expansión, esa ola expansiva de las derechas radicales y ultras, las derechas nacionalistas y ultras en Europa, en conjunción con esa ola descendente, cada vez más descendente, de las izquierdas alternativas y transformadoras. Ya le ponéis el adjetivo que más os guste a cada uno. Yo creo que hay tres palabras que están marcando este ciclo político y que son seguridad, miedo y ansiedad. Y creo que sobre esos tres conceptos, esas tres palabras, es sobre los que se están articulando las distintas propuestas políticas que estamos viendo a lo largo y ancho de Europa. Yo me voy a centrar en Europa porque creo que las comparaciones, es verdad que se puede comparar con Trump, ¿no? Las propuestas de las derechas ultras se pueden comparar con Trump, pero parcialmente, o con Milei, pero también parcialmente porque son casos muy sui generis en Estados Unidos y en Argentina, ¿no? En Argentina desde la subalternidad a las dinámicas centro-periferia y en el caso de Estados Unidos a través de la conquista y el control del Partido Republicano, que es un partido sistémico y, por tanto, bueno, también con sus propias peculiaridades. Entonces, creo que debemos analizarlo en ese contexto, ¿no? En el cual tenemos una crisis tremenda en los marcos geopolíticos, de una gran incertidumbre en ese contexto, en un momento de crisis del sistema liberal multilateral y en el cual abordamos una crisis, yo diría, de las democracias liberales en su conjunto y de los principios liberales en su conjunto. Creo que es interesante ver cuáles son las dinámicas que se han estado viviendo en el marco europeo durante los últimos años. Y es verdad que siempre nos estamos fijando, digamos, en las fuerzas políticas, empezando por el bloque de las derechas. Nos estamos fijando de manera permanente en qué sucede en los extremos del centro-derecha o del denominado centro-derecha y nos fijamos muy poco lo que está pasando en ese centro-derecha. Y en ese centro-derecha lo que está pasando y lo que lleva pasando desde los años 90 es esencialmente que ha habido un proceso de colonización de fuerzas políticas lideradas por el Partido Popular Español y por el partido de Berlusconi que colonizaron ese espacio político dejando de forma muy residual y cada vez más residual a la democracia cristiana. Yo creo que esto es una de las claves en las cuales tenemos que empezar a fijarnos. ¿Por qué? Porque buena parte de todos estos monstruos que están saliendo en los espectros más a las derechas de ese centro-derecha, yo no sé ya si llamarlo conservador, Partido Popular, también poned el nombre que queráis, bueno, pues tienen una buena parte de responsabilidad cómo se ha gestionado ese núcleo. Fijaros que desde los años 70 estamos hablando de manera constante de las crisis de la socialdemocracia y se ha hablado siempre muy poco de la crisis del conservadurismo, en el caso específico, además del marco de la Unión Europea, de cómo ha evolucionado ese espacio político,
cómo no ha habido una revisión crítica, ¿no?, de dónde estaban los padres fundadores de la Unión Europea y dónde se han quedado la clase política que se articula en torno a ese centro, en torno al centro derecha, que, por cierto, es ya el centro político ideológico de la Unión Europea. Todo el marco ideológico se ha ido trasladando cada vez más hacia posiciones mucho más hacia la derecha. Y es en ese espacio donde aparecen, primero, escisiones de esos partidos conservadores hacia las derechas. Lo vemos, por ejemplo, en el caso decías tú antes, de las fuerzas políticas que hay en Hungría y Polonia, y yo creo que no podemos identificarlos con partidos de extrema derecha, digamos, posmodernos, sino que tienen más que ver con propuestas que son de nacionalismo conservador, que operan en ese ecosistema, en un ecosistema muy específico, porque viene de atravesar una fase histórica anterior que permite efectivamente que los principios del nacionalismo, el etnonacionalismo y el rechazo a determinadas cuestiones hayan cobrado una importante fuerza en estos territorios. El caso polaco y el caso húngaro son paradigmáticos, pero no son los únicos casos en los que estamos viendo esto. De hecho, es muy difícil encontrar, por ejemplo, fuerzas de izquierda en cualquiera de estos países, son muy minoritarias, ¿no? No ha habido capacidad de articular fuerzas a la izquierda del espectro político, ni tan siquiera socialdemócratas, en prácticamente ninguno de estos países. Y donde los hay, ya digo, son muy, muy residuales. Y esto tiene que hacernos también pensar, ¿no?, qué es lo que está impidiendo que esa dinámica opere también en la región. En el resto de los territorios, tú ya has hecho una semblanza, es verdad que no podemos plantear que todas las fuerzas que son derechas radicales o ultraderechas son exactamente iguales, no lo son, sí que tienen puntos de conexión, pero también tienen puntos de conexión con las fuerzas que son pivotales de los sistemas políticos. Y yo creo que, al igual que mencionaba hace un momento, que hay que mirar a ese centro ideológico que tenemos ahora mismo en el marco de la Unión Europea, que es el centro derecha, la derecha clásica, también tenemos que ser conscientes de la crisis del sistema de partidos que estamos viviendo a lo largo y ancho de todo el continente, ¿no? No se puede explicar la aparición de AfD, en el caso de Alemania, si no entendemos qué ha pasado con Die Linke, por ejemplo, ¿no?, en el caso además de la Alemania Oriental. ¿Qué es en dónde ha fracasado Die Linke, con qué postulados ha fracasado Die Linke y qué ha sido sustituida por esa fuerza de extrema derecha? ¿O qué es lo que ha sucedido en el caso del sistema de partidos italiano, en el cual una fuerza neofascista ha conseguido sorpasar a la derecha clásica italiana, ¿no? O qué es lo que está sucediendo en Francia, donde, de nuevo, una fuerza ultra, como es la fuerza liderada por Marine Le Pen, antes por su padre, ha cooptado a buena parte del gaullismo clásico francés, ¿no? Señores y señoras muy conservadores, ultraconservadores si queréis, pero que están siendo en parte absorbidos por Le Pen y en parte también por Macron, ¿no? Porque esta es otra de las cuestiones. Y en ese contexto tan convulsionado de crisis de los sistemas de partidos, el primero yo lo situaría en la implosión del sistema de partidos griego, por ejemplo, como consecuencia de la crisis del 2008, que yo sí que situaría ahí y no en la victoria de Trump el comienzo de este ciclo político, es cuando a través de la implantación de las políticas de austeridad en el marco europeo, toda la política económica del semestre europeo que se implementa desde ese momento, con la firma de todos los acuerdos que hicieron firmar a Grecia y a otros países en el marco de la Unión Europea, cuando empieza a haber una suerte de movimiento más contestatario frente a lo que estaba viniendo de las élites nacionales y también europeas. En ese marco, vemos, por no bajar tampoco muy al terreno, pero que los grandes ejes en donde se están desenvolviendo estas cuestiones tienen que ver, primero, como decía antes, con la crisis de los paradigmas liberales,
con una reivindicación de las identidades propias, es decir, una vuelta, ¿no?, a un Estado protector, ¿no?, al cual se le reclama, ¿no?, que efectivamente dé certezas. Decía antes que una de las tres palabras era el miedo y la otra era la ansiedad, porque la ciudadanía necesita respuestas y lo que teníamos no está funcionando de manera muy clara. Y no está funcionando por muchas razones. Una de ellas es por la crisis, ya digo, de los sistemas de partido y de los actores intermediarios entre la ciudadanía y el Estado, que son los partidos políticos. Los partidos políticos no están funcionando, se están transformando en movimientos, en fuertes liderazgos, pero sin una articulación que sea lo suficientemente consistente como para efectivamente mantenerse en el tiempo. Y probablemente vamos a ver esto también en el caso de Francia. El partido creado por Macron está creado en torno a la figura de Macron, no es un partido propiamente. Uno de los graves problemas a los que se enfrenta Francia cuando termine el ciclo político de Macron, que ya no se puede volver a presentar, es si ese partido va a resistir el envite al que está siendo sometido en este momento. Yo creo que son algunas de las claves. Y en cuanto a los ítems sobre los que se está dando la lucha política, son aquellos que tienen que ver con la identidad, las cuestiones más culturales, si queréis, ¿no?, todo ese miedo a las fronteras abiertas, esto que decías, ¿no?, que vienen todos y entonces las clases medias, bueno, no sé si las clases medias, ¿no?, porque también hay dentro de las clases medias altas y demás, hay un cierto temor también de perder esa capacidad de controlar la economía porque estamos en una crisis de globalización y ya están perdiendo también capacidad de controlar ese tema. Y ese es el segundo ítem, las cuestiones que tienen que ver con la economía. Y el tercero tiene que ver con la justicia social. Y yo creo que en torno a estos tres ítems es donde tenemos que intentar identificar las causas y las soluciones también, o hacer propuestas políticas que efectivamente consigan llegar a la población. Si no hay unos partidos fuertes implantados en el terreno, que efectivamente trabajen en el terreno, trabajen a nivel local, en los barrios, con las asociaciones de base, con los ciudadanos y las ciudadanas, pero que también estén articulados y no se sostengan solo sobre liderazgos fuertes y nada más, es imposible que pueda haber una reacción ante lo que está sucediendo. También creo que ya viendo quizás al caso francés, que es el que es más perentorio, o al caso italiano, que es también muy bien interesante en este momento y que tiene que ver con la crisis en la que está sumida la Unión Europea. Una de las razones por las que Vox también resiste y ha hecho falsas algunas de las afirmaciones que se hicieron después de las elecciones que decían que estaban en un ciclo descendente, las encuestas, es el contexto europeo. Es decir, Vox, siendo todavía una fuerza que no alcanza ni el 13%, el 14%, se ha conseguido hacer un hueco en el marco europeo, ha conseguido, y como lo vimos aquí en Madrid, ser el pivote que unía iba a decir a Messi, no, a Milei, a Milei con Le Pen, con Meloni, ¿no? Y une esa iberosfera, ¿no?, de la que tan orgulloso está Abascal, y además se hace indispensable también para las fuerzas políticas que están operando en ese grupo de los conservadores y de los reformistas. Y eso le ha hecho resistir. También es verdad, y abro un paréntesis, que las elecciones europeas son muy peculiares, porque son las elecciones en las cuales el sistema electoral no tiene un umbral de acceso y, por tanto, y además es una circunscripción única, y por tanto es muy favorable a que aparezcan que aparezcan propuestas, digamos, gamberras o no tan gamberras, pero originales, en todo caso, en todos los países. Y, por tanto, yo creo que hay que mirarlas con una cierta cautela también, ¿no? También es verdad que son las elecciones en las que la población participa mucho menos que en otras, por eso se llaman de segundo orden. Por tanto, Vox ha resistido, ya digo, porque sí, los temas están candentes, pero están candentes porque están candentes también en Europa, en toda su familia política. Y en relación con Francia, estaba con el tema de Francia, creo que estamos, es verdad, yo creo que hay y con esto enlazo con la izquierda, creo que estamos asistiendo, digamos, me preguntaban estos días si se iba a romper
cordón sanitario, ¿no? en Francia. Y en mi opinión no es que se vaya a romper un cordón sanitario, que en el sistema francés es muy difícil que se hubiera no existía ese cordón sanitario. El modelo francés es por mayorías y por tanto es complicado que hubiera un cordón sanitario. Lo que sí me parece que se está rompiendo es el Frente Republicano, ¿no? Ese votar, si vais a los números en el año 2002, cuando se presenta Jean-Marie Le Pen en esas presidenciales, saca en torno a un 17-18% en segunda vuelta, y a partir del 17, cuando vuelve a segunda vuelta, ya con el sistema de partidos quebrado, recordemos, Macron, ministro de Trabajo francés con el socialista, reforma laboral, se va del partido, crea su propio partido, hunde al Partido Socialista, los gaullistas no se han recuperado de la crisis de corrupción de Sarkozy y pasa a segunda vuelta Le Pen con Macron. Y en aquel momento sacó en torno al 30-35% en segunda vuelta. Ahí aún aguantaba un poco el frente republicano. En las últimas presidenciales del año pasado, del año 22, ya los márgenes eran mucho más estrechos. Ya nos encontrábamos un 40-41% para Le Pen y un 51-52% para Macron. Por tanto, el margen sí se había estrechado. En ese momento empezaron a saltar todas las alarmas, porque efectivamente no es lo mismo que gane una extrema derecha como la de Marine Le Pen, que lleva cocinándose a fuego lento, o quizás no tan lento, durante muchos años, y que ha hecho un proceso de evolución de lo que han llamado la desdiabolización de esa extrema derecha, y que se ha hecho ver como un partido fiable, un partido respetable. No hay más que ver a Bardella, ¿no? Que parece además el clon de Attal. Es decir, los dos tipos que son chavales jovencitos, bien plantados, con un buen verbo, ¿no? Los discursos que hacen están bien, son tecnócratas, muy convencidos además de lo que están planteando. Y esto hace que, además, siendo Francia uno de los principales motores del proyecto de la Unión Europea, ya se han hecho saltar las alarmas. Y aquí yo creo que es interesante ver un poco qué dicen ellos. Para estas elecciones lo que estoy leyendo y consultando son las páginas sepia de la prensa económica, ¿no? Porque en estos días en los que ha saltado la campaña electoral, se ha puesto en marcha, digamos, estas legislativas. Otra de las noticias que ha saltado y que involucra a Francia es el toque de atención que le ha dado la Comisión en relación con la deuda, ¿no? Con el techo de gasto, ¿no? Que supera el 3%. Y hasta ahora, y yo creo que esto es también interesante de analizarlo con más calma, hasta ahora Francia tenía una suerte de patente de corso, ¿no? Si os acordáis cuando la crisis de la zona euro, pues hubo a muchos países, Grecia, España, Italia, Irlanda, ¿no? A los cuales la Comisión les ajustó las tuercas, bien. Francia, que también estaba superando ese techo de gasto, bueno, pues lo dejaron más o menos pasar a cambio de que dijeran que iba a introducir algún tipo de reformas. ¿Por qué? Porque Francia es motor del proceso de integración y, por tanto, la Unión Europea, la Comisión, no puede, o hasta ese momento tenía un pacto tácito de no penalizar esos excesos por parte de la economía francesa. Ahora mismo no está tan claro que eso vaya a suceder. Y entonces tenemos ese nuevo techo de gasto que se acuerda al que han llegado socialistas y Partido Popular en el marco de la Unión Europea, y la posibilidad de que el primer ministro de Francia sea un primer ministro perteneciente a ¿cómo se llama el partido? Reagrupación Nacional, que como lo han cambiado varias veces ya me pierdo. Reagrupación Nacional, que directamente lo que está pidiendo es: Francia para los franceses, no voy a cumplir con los requisitos económicos que me está pidiendo la Comisión, porque yo lo que quiero es poner en marcha una suerte de políticas que es dentro de la Unión Europea, no fuera de la Unión Europea, porque esto es uno de los principales cambios de las extremas derechas, con las excepciones de todas aquellas que se sitúan en torno a AfD, que eso daría para un monográfico también. Bueno, pues lo que quieren es transformar la Unión Europea
para construirla como ellos quieren, ¿no? La Europa, lo que se ha dado a llamar la Europa de los pueblos, la Europa de las naciones, ¿no? También apropiándose de conceptos que en algún momento fueron utilizados por las izquierdas, por cierto, ¿no? Y en ese contexto, la situación negociadora también del nuevo ciclo político en el marco de la Unión Europea se puede llegar a complicar sobremanera. Y en ese mismo marco vemos cómo se están reorganizando esas extremas derechas en distintas familias. Ya voy yo identificando el cuarto grupo que está propuesto para reagruparse, porque es difícil que se pongan todos de acuerdo. Tenemos a conservadores y reformistas, que es donde está Vox, donde está Fratelli d'Italia, ¿no? Digamos, los que son la derecha nacional conservadora, ¿no? Donde está Ley y Justicia, veremos si sigue, y partidos con esas mismas características. Teníamos Identidad y Democracia, que es donde estaba Le Pen, y AfD. AfD ha sido expulsada, pero no sabemos qué va a hacer el partido de Le Pen y no lo sabremos hasta que acaben las elecciones probablemente, porque han ampliado la configuración de los grupos. Y ha salido un nuevo partido, la propuesta es que se llame Soberanía, y ese grupo parlamentario incorporaría a AfD, al partido de Alvise, por ejemplo, y digamos a todas esas familias que vienen de propuestas de las derechas ultras clásicas, de las que se llamaban nazis, ¿no? Neonazis, como puede ser, por ejemplo, Jobbik en Hungría, AfD en Alemania y algún otro que hay en Alemania de esa misma naturaleza, pero que no, digamos, que impugnan directamente todo el sistema económico, todo el sistema capitalista que está tejido en el marco de la Unión Europea. Esos sí son impugnadores y son antisistema puramente. El resto de las fuerzas de la derecha no impugnan el sistema. No impugnan el sistema por lo que decía antes Raúl, porque en buena parte se benefician del sistema, porque son los grandes ganadores de esos dividendos. Y el cuarto, que ha salido estos días, que están intentando montarlo, es una escisión de conservadores y reformistas que se va a llamar, o que se quiere llamar Visegrado Plus, que agruparía a Ley y Justicia polaca, a Fidesz húngaro, a Smer eslovaco y a Lano de la República Checa, y tendrían que buscar al menos otros 3 o 4 grupos más para poder constituirlo. Esto es debido a esas tensiones que tienen que ver fundamentalmente con intereses nacionales. Sabemos que Fidesz no va a entrar en ECR porque ha entrado un partido nacional conservador rumano que directamente colude con los intereses nacionalistas húngaros, porque reivindican la Gran Rumanía y eso directamente impacta con el nacionalismo que propugna Orbán. Y por tanto se queda fuera de ECR. Y a cambio, Orbán, que necesita un grupo parlamentario porque si no pierde visibilidad, está intentando armar este otro grupo. Y de cara a las izquierdas, y termino, voy a ser súper breve porque tengo poco que decir en relación con las izquierdas. Tengo poco que decir. Bueno, vemos que en el caso de Italia, por ejemplo, ha habido una reconfiguración de todas las fuerzas de la izquierda en torno al partido de izquierda democrático, ¿no? Que es realmente pues, el resultado también de las distintas implosiones a las que han tenido lugar en el marco de la política italiana. En el caso de Francia se ha creado ese nuevo Frente Nacional Popular, nuevo Frente Popular en Francia que agrupa, ¿no? intenta reeditar NUPS de hace unos años, pero añadiendo al Partido Socialista. Y que bueno, no sabemos si va a ser directamente pues eso, un frente o va a evolucionar hacia algo más. Vamos a ver cómo se les da las elecciones y qué sucede. Y luego tenemos el caso alemán. A mí me resulta especialmente interesante porque en lo que hemos visto ahí es un socialismo, una socialdemocracia que se está debilitando por momentos con este gobierno.
Alemania es, además, paradójicamente, yo creo que el único país ahora mismo de la Unión Europea en el cual todavía existen demócratas cristianos y existen socialdemócratas. No han dado todavía el paso a un socialliberalismo como el que hemos vivido en otros lugares, o no de esa manera tan extrema. Y donde Die Linke ha aguantado en los umbrales del 5%, cada vez con más dificultades, y donde ha salido una escisión de Die Linke, que es el partido de Sarah Wagener, que ha hecho unas propuestas que están teniendo tirón no solamente en Alemania, sino en otros países. Y, de hecho, se está hablando también de lo que se llama esa izquierda conservadora. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema que me parece muy interesante, que es el tema de la inmigración. El tema de la inmigración o de la demonización de la inmigración no es algo que sea exclusivo de las derechas, sino que es transversal a todo el espectro político. Las políticas que tenemos ahora mismo en España y en Europa de migración son políticas racistas sostenidas sobre cómo se construye el proyecto de la Unión Europea frente al otro en un momento del proceso de descolonización. Y, por tanto, por eso tenemos esa articulación en torno a la externalización, la securitización, que transforman esas políticas o ponen de manifiesto que son necropolíticas frente al diferente, frente a la negritud, frente a otras dinámicas que no encajan con el modelo de la blanquitud europeo, ¿no? Y eso alimenta también a esas extremas derechas. Por tanto, no es solo responsabilidad de que lo hacen muy bien las derechas radicales, las derechas ultras, sino que también hay una gran parte de responsabilidad por parte de los partidos que han estado pilotando todo el proyecto. Y de España no voy a decir nada. Bueno, pues tengo que decir que me la has dejado votando, porque justo ayer estaba a punto de entrar a otra charla y me escribió un amigo de un pueblecito de La Marina, es una comarca del norte de Alicante, del sur de Valencia, que tradicionalmente pues, la gente joven de allí es bastante de izquierdas. Hay movimientos sociales muy potentes. Está Pego por ahí, ¿no? Conocéis que ha habido una gran movilización por los chavales de Pego. De hecho, el chaval que me escribió era de Pego. Y bueno, me escribió y me envió unas cuantas capturas de un chat sobre un suceso que había ocurrido unos días antes en Gata de Gorgos, que es una localidad de la zona, donde habían matado a un chaval del pueblo y casualmente pues, uno de los que lo había matado era marroquí, ¿no? Entonces, había estado circulando por varios chats de la comarca convocatorias a una manifestación que tendrá lugar este fin de semana allí, con proclamas absolutamente racistas. La manifestación en sí no, pero todo lo que había en el chat y que él me estaba enviando, pues efectivamente tenía un componente racista importante, ¿no? Y claro, quien me envía esto es un militante de izquierdas, de hace muchos años, y me escribe y me dice, no sé qué hacer, no sabemos qué hacer. Y realmente tienen una gran capacidad movilizadora las izquierdas en la comarca, ¿no? Pero la pregunta de no sabemos qué hacer no implica que tengamos que hacer algo a responder a un suceso que ha sucedido 1000 veces antes y no protagonizados por marroquíes. Es decir, no es un suceso excepcional, que es donde quiero llegar con esta historia. Lo que ha pasado no es un suceso excepcional. Han hecho que sea un suceso excepcional cogiendo la característica del victimario, que casualmente es marroquí, ¿no? Y quiero decir que la pregunta de qué hacemos, lo que ayer un poco consensuamos, entre comillas, así un poco improvisadamente, es no hacemos nada, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente esto se ha convertido en un tema que circula estos días por redes sociales porque hay un clima y hay un magma y hay toda una batalla previa que ya se ha encargado no solo de la extrema derecha, sino otros actores en construir precisamente lo que acabas de decir. La migración, el fenómeno, el sujeto, como el problema. Sucedió el día siguiente de las elecciones. Comentarios en Twitter. Es que la izquierda debería hablar del problema de la inmigración. Gente de izquierdas, hablando en ese lenguaje. Ya has perdido. Si tú entras a hablar del fenómeno de la inmigración, problematizándolo ya y comprando ya directamente el marco de la derecha, ya has perdido, ¿no?
Es decir, ya entras en un juego con una pelota pinchada, ¿no? Y aquí es donde quería empezar un poco esto, porque nos fijamos mucho en si Vox lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, si la izquierda lo ha hecho mejor o peor. Pero a mí lo que me enseñó mi colega ayer era un canal de Telegram. Nos preguntamos, ¿cómo ha conseguido Alvise casi 1 millón de votos? Pues porque hay espacios donde no estamos mirando. Uno de ellos son las redes sociales, los canales de Telegram. Bueno, hay algunos que miran más que otros, ¿no? O que algunos ven incluso desde una cierta soberbia, ¿no? O desde o sin darle la importancia que merecen, ¿no? La entidad que merecen, ¿no? Y sin embargo, muchísima gente ha dejado de consumir medios de comunicación convencionales o incluso de socializar y está encerrada en su teléfono móvil, en su casa, viendo YouTube, viendo Telegram, gracias a que ha habido un trabajo previo de romper esos vínculos sociales que no ha sido la extrema derecha, ha sido el propio sistema capitalista, el que nos ha aislado y nos ha invitado a romper esos vínculos, ¿no? Y, por lo tanto, aislar al individuo y, por lo tanto, ser mucho más permeable a todo este tipo de basura que luego se traduce en grupos de Telegram de gente llamando a linchar a los marroquíes en la comarca y que seguramente a esa protesta o acudirán muchísima gente que quizás hace 15 años estaba con nosotros en otras movilizaciones. Y acudirá ahí pues porque esa gente, y en general de lo que se aprovecha la extrema derecha en estos tiempos, es que ellos sí que dan respuestas, y digo respuestas entre comillas, pero la gente quiere respuestas inmediatas. No quiere una explicación que le digamos, no, mira, es que el fenómeno de la inmigración, porque claro, te voy a hablar de la descolonización, que es un fenómeno, es decir, ese es nuestro discurso y esta es la posición que debemos mantener. Pero esto es muy difícil de trasladar a lo inmediato, a irse a ese pueblo donde han matado a un vecino y explicarles, no, mira, vamos a hablar de este tema. Porque la extrema derecha te va a dar una solución fácil, inmediata y sencilla, que es fuera del pueblo y se acabó el problema. Que es falsa, que no soluciona nada, obviamente lo sabemos. Y que además no hay que entrar ni siquiera en ese debate, ¿no? Pero ¿cómo combatimos eso? Y es una pregunta que más allá de decir ¿cómo lo hace la izquierda para llegar a tener una propuesta? Es, sí, vale, pero previamente ¿cómo combatimos en ese campo de batalla? Porque antes de llegar a las instituciones yo creo que hay ese terreno y muchos otros más donde debemos combatir. Y si no somos capaces de responder a este tipo de preguntas o de estar en determinados lugares no respondiendo a las preguntas que ellos nos plantean y a los marcos que ellos nos ponen. Es decir, no, solucióname esto de la delincuencia en el barrio del Raval, en Barcelona. Ah, claro, porque en los 80 no había delincuencia en el Raval, ¿no? Claro, ha llegado la inmigración, ¿no?, para traer la delincuencia. Es decir, se basan en mentiras. Pero ¿cómo combatimos la mentira? Esa es otra de las grandes preguntas. ¿Cómo combatimos los marcos envenenados, las fake news, la desinformación? No tengo la respuesta porque yo creo que no tenemos los medios que tienen ellos. Porque ellos juegan con ventaja primera porque no tienen escrúpulos, porque son mentirosos, son manipuladores, porque sacan provecho económico de todo esto, porque es lucrativa la desinformación, el odio es lucrativo, los algoritmos premian la desinformación y el odio y la polémica. Por eso triunfan youtubers y personajes de esta calaña que cuando pones en YouTube la palabra feminismo, los primeros 10 vídeos que te salen son antifeministas. Porque te lo premia YouTube, te premia el escándalo, te premia lo que ellos llaman incorrección política, que no es más que el bullying de toda la vida, ¿no? Pero, claro, está todo hecho para que su mensaje llegue mucho más fácil que nuestras reflexiones o nuestras propuestas razonadas y mucho más cargadas de argumentos, ¿no?, que respuestas fáciles a problemas complejos, ¿no? Y ese es un gran reto que yo no sé responder y que a mí me genera mucha ansiedad. Y sin embargo la extrema derecha lo que hace es aprovecharse de un sistema que efectivamente, como habéis explicado anteriormente, ha pauperizado a las clases trabajadoras, a esa supuesta clase media, ¿no?, que de repente le entra un pánico porque le han dicho que los recursos son finitos, ya no los recursos naturales, sino la sanidad pública. Es finita, no hay para todos, hay que competir
Porque cuando tú vas a la sanidad, si a ti te tardan 2 años en dar cita para el médico, es por culpa de que ha venido tu vecino de Ecuador, o de Marruecos, o de Argelia, no porque haya un saqueo sistemático del capitalismo a los servicios públicos. Es decir, rompe esa ecuación y te genera que la propia clase trabajadora, incluso progresista, ya no te digo que sea ni siquiera conservadora, pero incluso progresista, acepta el dogma neoliberal de que no hay para todos y que hay que competir por los recursos. ¿Y a quién nos cargamos el primero si hay que competir por los recursos? Pues al más miserable de todos, empezando por los inmigrantes, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una historia, igual que decía que el día siguiente de las elecciones te salen gente de izquierdas, ojo, gente de izquierdas ilustrada, ¿eh? O sea, quiero decir que gente con su nombre y apellido reconocido en Twitter, ¿eh? Y en sus redes sociales, ¿no? Que te dice, es que hemos fallado porque no hemos hablado del problema de la inmigración, ¿no? Pero igual que digo eso, igual te sale el mantra de la competencia por los recursos. Y aquí tenemos un problema porque esa batalla la hemos perdido. Y la hemos perdido también porque ha habido efectivamente una socialdemocracia que ha ido acumulando renuncias. Y esto hay que echárselo en cara a los gestores que han estado previamente y los que mantienen de alguna manera esa idea de que se debe renunciar y de alguna manera tampoco te dan una alternativa. Es decir, es que es o esto o el caos. La campaña de la socialdemocracia estos últimos años ha sido o nosotros o la extrema derecha. Y ya está. Y muchísima gente ha ido a votar estas últimas elecciones para que no gane la extrema derecha, no porque estuviera súper ilusionada con las propuestas que había, ¿no? Y obviamente, ¿no? Pues porque mucha gente creemos, y yo he votado, siempre voto, ¿no? Pues porque no soy de los que cuanto peor mejor, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que pues a veces se aguanta un poco con lo que se tiene y se aprieta, pero se aprieta desde la calle también, y se aprieta desde los movimientos sociales, y se aprieta también desde el margen, ¿no? Y aquí es donde, pues también igual hay que hacer un reproche a todas y a todos, ¿no? Y no solo a los que han tratado de cooptar estos espacios de militancia y llevarlo a la institución, no sé, a veces sí con buena intención o a veces sabiendo las consecuencias que eso podía traer, ¿no? Pero sí también un toque de atención a los movimientos sociales. Oiga, que sí, que vale, pero no abandonemos. ¿Cuántas huelgas generales ha habido estos últimos años? ¿Cuál es la última huelga general que recordáis? ¿No teníamos motivos, de verdad? Yo creo que sí, que había motivos para una huelga general y para muchas otras cosas que de alguna manera el miedo se ha apoderado de nosotros. Y se ha apoderado de nosotros también por una razón muy sencilla. Y esto ya va más digamos, al plano cultural y al plano incluso, como diría yo, de cómo imaginamos el futuro. Si os digo imaginad el futuro, ¿cómo lo imagináis? ¿Qué futuros nos ofrece, por ejemplo, el cine? ¿Qué futuro nos ofrece? ¿Futuro idílico, una isla donde todos cooperamos y todos somos hermanos y hermanas y tal? ¿O Mad Max? Civil War, Walking Dead, Years and Years. Estamos hartos de ese tipo de productos. Es decir, ese es el futuro que tenemos en nuestra cultura, ¿no? Cuando vemos una película futurista, ¿qué nos imaginamos? No nos imaginamos una sociedad socialista, ¿no? O una anarquía, ¿no? Nos imaginamos Mad Max, ¿no? Y porque efectivamente esos productos culturales, que también son ideológicos, nos explican que para sobrevivir tienes que matar al que tienes al lado porque no te fíes de ese abuelito entrañable, ¿sabes? No coopere, no, porque sí, hoy te da esa lata de sardinas que tiene de sobra, pero no te fíes, pégale un tiro por si acaso. Esos son los productos que llevamos consumiendo desde hace unos cuantos años, yo diría muchísimos, demasiados años, ¿no? Y todo eso, claro que influye luego en esa incapacidad de imaginar un futuro mejor, en esa incapacidad de articular propuestas que nos lleven a esos espacios, ¿no? Y romper con esa hegemonía que nos produce ansiedad, deseo de seguridad, ya sea en forma de expulsa al extraño o me voy a vivir en una urbanización con muros muy altos, ¿no? En medio de la ciudad, ¿no?
que cada vez hay más, ojo, que eso también es... El urbanismo a veces también dice mucho, ¿no?, de todo esto, ¿no? Y también tenemos mucho que ver los periodistas y los medios de comunicación. Hablabas antes de Berlusconi. Es verdad. Todo esto también quizás empieza un poco también con personajes como Berlusconi y todo lo que viene después en los medios de comunicación. Hay una periodista catalana que es corresponsal en Roma, Alba Sidera, que en su libro sobre la extrema derecha, que os lo recomiendo porque está traducido al castellano ahora, estaba en catalán, explica precisamente el arranque y cómo progresivamente se empieza a normalizar hasta llegar luego, evidentemente, a Meloni, pero antes a Salvini y antes al alcalde de Roma, el alemano, que era un fascista, que levantara en el brazo en el ayuntamiento de Roma hace 15 años, ¿no? Es decir, no ahora, hace 15 años ya. Pues claro, hay todo un proceso de fascistización a través de los medios de comunicación que ha sentado las bases en muchos casos para que hoy nos preguntamos cómo es posible que hayamos pasado de las protestas de Juventud sin Futuro, de no somos mercancía en manos de banqueros y políticos, todas las proclamas del 15M y de toda aquella época, a ese repliegue identitario, a buscar esos lugares seguros que nos ofrece la extrema derecha constantemente y acudir en brazos de quien hace 15 años no pintaba nada. Es que acordaos de una cosa, la extrema derecha en la época del 15M no pintaba nada en este país. Estaba recluida en las manis contra el aborto y en una parte del Partido Popular, y Vox empezaba ahí a salir y a asomar el morro fruto de esa rotura interna que sufrió la derecha precisamente cuando las manis contra el aborto, contra la ley de matrimonio de personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. La revuelta neocon de 2005, 2006, 2007. Pero ahí había una hegemonía de izquierdas que supieron leer muy bien las derechas. Ya la habían leído antes, pero ahí vieron y empezaron a ver, y efectivamente lo de Grecia fue, yo creo que también importantísimo, cómo en colaboración con el neoliberalismo y con las políticas de Bruselas, empezar a cargarse esas alternativas de izquierda. Es decir, no, presentaos a las elecciones, llegad a las instituciones, plantead, traed los movimientos sociales a las instituciones. Llegan a las instituciones y dicen, no se puede. Ya está. Y te lo cargas. Y en este fin de ciclo estamos, en asumir que ese ciclo ha terminado. Y nos cuesta asumirlo, porque obviamente pues, hubo ilusión, claro que hubo ilusión, pero ahora mismo hay desafección. Y hay ganas de que todo pase rápido y empecemos de cero y a ver cuál es la alternativa. Y en ese impasse, ¿no?, y en ese, digamos, en esa transición hasta que encontremos realmente los artefactos que nos van a traer de nuevo la ilusión más allá de una alternativa, porque antes de la alternativa yo creo que debe haber ilusión y debe haber una batalla previa, precisamente en las pequeñas plazas, como en los pueblos donde he puesto este ejemplo, ¿no?, pero que se van a repetir constantemente, porque hay un ejército de la extrema derecha dedicado precisamente a coger ese tipo de sucesos y a ponerlos constantemente todos los días en todos los medios de comunicación, para que ese sea el tema de debate. ¿Qué hacemos con las bandas latinas? ¿Qué hacemos con los relojes de $500.000 de euros que roban en las Ramblas de Barcelona? ¿Qué hacemos con los ocupas que le han ocupado a la anciana su piso? Tal? ¿Qué hacemos? Claro, ¿cómo luchamos contra eso? ¿Cómo luchamos contra esa plaga en las redes sociales, en el espacio que hoy en día es Internet, que os recuerdo, ha logrado casi 1 millón de votos para Alvise, porque no salía en la tele Alvise, os recuerdo, salía en Telegram y en los móviles de la gente. ¿Cómo combatimos eso? ¿Cómo combatimos cuando una familia progre, de izquierdas, militante incluso, le da una educación súper progre a sus hijas, a sus hijos, la lleva a una escuela súper progre, tiene unos amigos súper progres, le lleva a campamentos súper progres, y el chaval o la chavala se pasa 8 horas con el móvil consumiendo mierda y basura de extrema derecha? ¿Qué haces cuando el chaval te dice, mamá, es que eso del feminismo, pues como que no lo veo, como que os habéis pasado de la raya?
y como que tal. ¿Qué hacemos con eso? Porque no estoy hablando de una ficción, estoy hablando de cosas que amigos míos que tienen hijos y hijas de 14 y 15 años me están diciendo que está pasando, ¿no? Que igual ellos menos, pero que sus compañeros o su tal está pasando. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo combatimos a eso? Podemos hacer un partido político con unas ideas brillantes y presentarnos... Ya, pero ¿y qué hacemos con eso? Salgamos un poco también de nuestras lógicas militantes, ¿no? De partidos políticos, de organizaciones, incluso de movimientos sociales. ¿Qué hacemos con esa batalla cultural que nos están librando, que se está librando en las redes sociales, en los medios de comunicación, mientras los partidos están a por uvas, unos pegándose de hostias con los otros, de tú lo has hecho más, tú peor, tú no sé qué? Y mientras, ¿qué está pasando aquí? Yo tengo un Telegram B, es decir, tengo otro número de teléfono y tengo un Telegram lleno de todos los canales de Telegram de la extrema derecha y os aseguro que es un festival. O sea, es un mundo aparte. Yo una vez al día me meto un rato y... Claro, yo esto con la pandemia lo vi clarísimo. Y es verdad que la pandemia fue muy sintomático, fue brutal. Cuando empezaron los primeros rollos negacionistas, es verdad que en España no llegó a calar tanto como en Alemania, Italia y en otros sitios. Pero lo de España era un festival, ver manifestaciones que se convocaban por chats, todo en abierto, o sea, lo podías ver todo. Y había una serie de basura conspiracionista nazi, abiertamente nazi, antisemita, con los mitos de los judíos controlando el mundo. Bueno, toda la chatarra, basurilla que habías visto hacía años en círculos muy reducidos, muy nazis, pues en canales de 50.000 seguidores, 200.000 seguidores, y gente de izquierdas ahí metida diciendo plandemia, la cacuna, la no sé qué, el tal, hay que manifestarse contra el lobby de no sé cuánto. Claro, y la izquierda que está... Y lo digo esto también un poco de autocrítica, porque claro, yo lo veía eso, me entraba risa, pero me daba miedo también decir, coño, es que veo gente ahí que es del rollo, que es de izquierdas, y veo gente que cae ahí o que intenta meter ahí y tal, pero se la comen. Y veías las manis, yo fui a un par de manis de observador, y era tremenda. Que había peña pues, hippie, y peña que tal, y veía no sé qué, y cuál, y yo tengo colegas que he borrado del Facebook porque están ahora en esos rollos, ¿sabes? Y torteando con esta gente. Pero ¿qué hizo la izquierda durante la pandemia? Sí a todo. Es decir, salía Pedro Sánchez con 2 militares y la izquierda decía sí a todo. Claro, yo fui el primero que me puse todas las vacunas y que acaté todas las normas. Pero, ostras, luego te reprochan, dice, tú no eres tan antiautoritario y tan tal, ¿y por qué acríticamente asumiste todo? Yo no tengo respuesta para eso tampoco, pero también a posteriori me hago esa pregunta, de decir, ostras, ¿qué hicimos la izquierda durante todo ese periodo? Porque a veces te metías a discutir en algo y ya estabas en un terreno muy pantanoso del negacionismo, de la... Claro, era un terreno muy jodido donde la izquierda no supo moverse. Lo que está pasando ahora a nivel geopolítico, sobre todo con el tema de Rusia y Ucrania, ¿no? ¿Dónde está la frontera, ¿no? Entre alinearse con la OTAN, estar en contra de la invasión rusa? Es decir, aquí se ha sabido muy bien por parte de las extremas derechas, por una parte, y también por parte del establishment otanista, ¿no? De jugar con esas contradicciones. Claro que estamos en contra de Putin y de la invasión. Y claro que estamos en contra de alimentar la maquinaria de guerra. Claro, pero se nos ha criminalizado de una manera a los pacifistas y a la gente que hemos mantenido en gran medida el discurso antibelicista, ¿no? Vamos, que hace 20 años no era raro, ¿no? Defender lo que hemos defendido muchos, ¿no? Desde una posición de izquierdas. Claro, pero estamos en terrenos pues, llenos de contradicciones y con muy pocas respuestas. Y yo creo que aquí la izquierda, antes de pensar en una formación política que pueda devolver la ilusión, debe plantearse también una batalla por el relato. Porque esa batalla cultural que está librando la extrema derecha ha sabido jugar muy bien con las ansiedades, los miedos, las inseguridades que existen hoy en día, y sobre todo en Occidente, y en la crisis ya no solo de legitimidad que estamos viendo actualmente, ¿no? Y con lo de Palestina es un escándalo, pero la crisis también, obviamente, de que cada vez pintamos menos, ¿no? En el mundo, ¿no? Y el mundo cada vez pues es más multipolar en este sentido, ¿no? Por tanto, yo creo que
Sobre todo, una de las cosas que sí que tengo claro es que la izquierda no puede retroceder ni un milímetro. No debemos hablar del problema de la inmigración, lo tengo clarísimo. Tenemos respuesta para todo eso. La izquierda ha hablado eternamente de la inmigración y la ha explicado y ha planteado soluciones y ha planteado una enmienda a la totalidad, que es lo que toca. Es decir, el problema va mucho más allá. Y ahí no es solucionar que tú tengas un problema de una masificación en un pueblo porque no hay viviendas o porque es decir, tú haces una enmienda a la totalidad, no vas a poner parches a una rueda que está pinchada. Vas a cambiar la rueda y a cambiar la bicicleta si hace falta, ¿no? Pero hay que saber explicar esto y hay que saber hacer pedagogía. Y yo creo que tenemos ese reto. No quería tampoco dejar de hablar de, y ya con esto termino, de que esa batalla cultural lo que ha hecho también es ir minando poco a poco los consensos en materia, sobre todo de derechos y libertades, de marcos que teníamos asumidos y que se están resquebrajando y se están resignificando, ¿no? Palabras como libertad, espacios como el laicismo, por ejemplo, cómo se está utilizando para la islamofobia de una manera brutal, ¿no? En Francia yo creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Cuando encuentras a gente, ¿no? Pues que en nombre de la laicidad pues, te compra todos los artefactos de Le Pen, ¿no? Y de la extrema derecha contra las compañeras y los compañeros musulmanes, ¿no? Y claro, yo creo que también esta batalla cultural tiene un componente misógino importantísimo que les va a tocar a nuestras hijas volver a batallar por el derecho al aborto. Les va a volver a tocar batallar por esto. Cuando llevamos ya un par de generaciones quizás ya con esto pensando que ya esto ya era eterno, ¿no? Pues me parece a mí que no. Y con estos derechos, con muchos otros más, ¿no? Yo creo que hay que empezar a sacudir un poco también a nuestros compañeros y a nuestras compañeras de que los derechos siguen estando en peligro. Nunca, por muchas conquistas que ganemos, hay que pelearlo día a día, y yo creo que el reto de la izquierda, más allá de estar a la defensiva, que creo que estamos en un momento de que estamos a la defensiva, pero más allá de eso tenemos que saber dar respuesta y construir todo un argumentario que sea capaz de dar respuesta a estas trampas que nos están poniendo constantemente, salirnos de esos marcos envenenados, huir de esos marcos reaccionarios donde una parte de la izquierda, ese rojipardismo, ¿no? Que ya se ha instalado en una parte de Europa, ¿no? Arrinconarlo y efectivamente quitarle esa careta y sobreponernos a ello y reivindicar esa posición de izquierdas que pasa por superar, digamos, todas esas contradicciones del capitalismo y ofrecer una alternativa y no ceder ni un milímetro. Yo creo que no tengo la respuesta, yo creo que nadie tiene la respuesta, pero creo que podemos empezar a intentar identificar esos espacios de contradicción y esos espacios donde efectivamente la extrema derecha ha sabido leer el momento y trata de aprovechar esos momentos. Y ahí es donde creo que tenemos una tarea inmediata antes de que sea demasiado tarde.